Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, porque voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Hoy mi saludo para vosotros se vuelve una exclamación de gratitud, porque me permite Dios concluir aquí en Baja California Sur la 14ª etapa de la gira que he venido realizando desde hace 4 años, y en la cual he visto de manera firme la fe y el amor de todas las iglesias. Y ante la magnificencia del poder de Dios, su amor manifiesto para su pueblo y toda la gloria que mis ojos han visto, respecto a la obra perfecta, os digo, Ebenezer, que significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Su brazo nos ha fortalecido y su diestra nos ha exaltado. Por eso exclamo: vivís en la paz de Dios y os cubre la gracia de nuestro Señor. Dios no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. ¿Y qué significa la gira apostólica universal que Dios me ha ordenado? La gira apostólica universal significa la ejecución de la orden amorosa que Dios me dio, a través de la cual la iglesia siente la cercanía de la elección de Dios y con ello alcanza el consuelo prometido. Esta gira es la forma que Dios escogió para hacer sentir a la iglesia su presencia a través de la elección apostólica. No fue algo planeado por su hermano Nazón, pues incluso su hermano se asombra de la obra que Dios ha hecho, pues no imaginaba yo lo que Dios obraría por medio de su hermano, sino que en el desarrollo de la gira, a lo largo de estos 4 años, he visto portentos y maravillas. He visto vuestras lágrimas, escuché vuestro clamor, he sentido la alegría que experimentáis al verme, y de la misma manera mi corazón se conmueve al verlos a ustedes, y admiro cada día el triunfo de la iglesia del Señor en todo lugar a donde Dios me ha llevado. Quiero recordar que en Israel la presencia de Dios se manifestaba a través del arca de la alianza, la cual nadie podía tocar, nadie podía ver, ni siquiera acercarse al arca de Dios. Y cuando algunos se atrevieron a tocarla, aquello fue causa de muerte. Hoy Dios ha escogido a su hermano Nazón como aquella arca, y desde ese lugar hacer un propiciatorio para hablar con su pueblo, pero no para que tengáis miedo y temor, de manera que Israel no podía ni siquiera mirar al interior de aquella arca. Hoy Dios se ha acercado a vosotros y ha escogido a su hermano como ese instrumento para mostrarse a vosotros, iglesia del Señor. Y ha escogido mi vida, la cual es para vuestro servicio, mi cuerpo, el cual es para la gloria de Dios y de la iglesia, porque en él se manifiesta y revela la voluntad de Dios. Pues no me puso Dios para inspirar miedo y temor, me escogió para que sintierais muy cerca su amor. Y si en verdad habéis creído en mí, el amor de Dios reposará sobre vosotros. Por eso, porque el ministerio que Dios me dio es para vuestra edificación y no para vuestra destrucción, yo os bendigo, os abrazo y os digo: heme aquí. Dios me es testigo de cuánto os amo, y aunque llegué con vosotros, al final no sois el último de los estados. Para mí eres del mismo valor y aprecio que los demás hermanos. Yo vine a visitar este estado cuando, azotado por el huracán Odil, en aquel mes de septiembre del año 2014, el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, me enviara.
puesto que él en su amor también había enviado víveres. Y su hermano vino responsable de esa encomienda y estuvo supervisando, hermanos, que los víveres, y no solamente los víveres, también su hermano se trasladó a este lugar para estar al pendiente de cada uno de vosotros y que todo se repartiera justamente conforme era el deseo del apóstol del Señor. En esta ocasión yo recuerdo que los trailers, hermanos, no podían pasar a la ciudad porque, hermanos, la gente se había volcado en una situación desesperante de rapiña. Todavía recuerdo cuando los hermanos, estando aquí ya presentes, me hacían el comentario: entró un tráiler del ejército y literalmente fue desmantelado. Las láminas de la caja de ese tráiler las arrancaron totalmente. Quedó tan solo el esqueleto y la gente se robaba aquella ayuda. Pero qué bonito testimonio fue cuando, entrando aquella ayuda que el apóstol Samuel había mandado, hermanos, el ejército que cuidaba las entradas de la ciudad no dejaban pasar. La gente se quedaba, miraba y decía: ¿por qué a ellos sí los dejan pasar y a nosotros no nos permiten? Pero el ejército contestaba una hermosa frase: es que a ellos los cuida Dios. ¡Qué hermosa gloria! ¡Qué hermosa manifestación! ¡Qué hermoso testimonio! Su hermano le tocó vivir con cada uno de vosotros. Así que el convoy de víveres llegó al templo, hermanos, de Los Cabos y de La Paz, Baja California Sur. Y yo estuve ahí presente repartiendo a la iglesia y aún a los que no eran miembros de la iglesia aquella, hermanos, ayuda humanitaria, pues había esa grande necesidad. En aquella ocasión, Dios me permitió experimentar en parte lo que sería mi destino. Pues al invitarme el hermano aquí en San José del Cabo a participar de unos alimentos, recuerdo que al sentarme a la mesa me ponen, hermanos, un platillo muy bien elaborado, muy bien preparado. Pareciera que yo estuviera en uno de los mejores restaurantes, de los mejores hoteles de este lugar. Y su hermano sintió mucha incomodidad. Y llamé al ministro y lo quise reprender: hermano, yo no puedo comer este platillo. Viendo yo la necesidad que había en aquella ciudad, viendo yo que las personas vivían en escasez y estaban en una situación crítica, yo le reprendí, le decía: ¿cómo es posible que estando la situación como está, usted esté preocupado por mi atención? Pero qué bonita respuesta me dio aquel hermano: no, hermano, es que esta comida ni yo se la he preparado, ni la iglesia se la ha preparado, sino que los vecinos, al escuchar que venía el hijo del apóstol del Señor, ellos en su gratitud dijeron: permítanos recibirle, permítanos atenderles. Vosotros fuisteis testigos de este testimonio. Y el chef que preparó la comida y los meseros que atendían la mesa de su hermano con los ministros no eran los miembros de la iglesia, sino eran gente ajena a nuestra iglesia, que por la gratitud ellos, hermanos, atendieron a su hermano. Así su hermano vio y vivió tantas maravillas con vosotros hace 4 años. Es que no soy yo el que venía, hermanos, en aquella ocasión, hermanos, en representación de mi propia persona. Venía, hermanos, en representación del apóstol de Jesucristo. Hoy llego a vosotros con una inmensa alegría. Ahora no vengo como representante del apóstol del Señor. Ahora yo vengo como vuestro padre en la fe. Y no recibo en vosotros una atención, hermanos, porque represento al apóstol del Señor. Hoy vosotros os sacáis vuestro corazón y lo ponéis en mis manos y decís: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano de Baja California Sur, me habéis dado de comer y de beber, me habéis ofrecido un lugar de descanso, pero sobre todo habéis abierto vuestro corazón a la elección, por lo cual yo te bendigo diciendo:
Así como las aguas rodean a esta península de Baja California, así la bendición de Dios estará en continuo en vosotros. Os rodeará el Señor de las bendiciones de lo alto y seréis muy prosperados por Dios. Vosotros prosperaréis. Y en este lugar también Dios levantará un pueblo grande que será para admiración de los extraños y para gloria de su nombre. Pareciera que estáis muy aislados hasta estos lugares y que estáis muy solos o lejanos, pero hoy yo os he sentido tan cerca de mi corazón, como estoy seguro que Dios también me puso en el tuyo. Estamos unidos por el amor de Dios. Iglesia de Baja California Sur y la elección. Por eso os confirmo, sois mis compañeros de lucha, sois mis compañeros de trabajo, sois vosotros parte de mi historia. Baja California Sur, bendito lugar para cerrar con amor, éxito y triunfo esta 14ª etapa de la gira que vengo realizando. Desde el norte y hasta el sur, en los 4 cabos de la tierra, sois el más hermoso de todos los pueblos. Sois la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. He invitado al coro de Sinaloa que esté con nosotros y que hoy con alegría viene. Pero hermanos, lo pausaremos para el final de nuestra reunión, porque yo quiero hoy entonar una alabanza a nuestro Dios juntamente con vosotros. 137 de nuestros himnarios. Démosle gracias a Jehová, porque ya al enemigo derrotó. Nuestra victoria fue por Él. Todos debemos darle hoy honor. Hoy, Iglesia de Baja California, representáis a la iglesia del Señor, en la cual yo he visto tanta alegría, prosperidad, bendición y entrega a nuestro Dios. Así es que en esta época puedo afirmar, iglesia del Señor, sois semejantes a Job, un hombre que enorgullecía a Dios, un hombre que se hace sentir seguro a Dios de aquella fe, de aquel amor, de aquel cuidado que tenía Job por agradar a Dios. Así es que Dios hoy se siente orgulloso de este hermoso pueblo, pues entonces su pueblo hoy le daremos loor a través de esta alabanza. Entonémosla para el nombre de Cristo Jesús. Que gracias a Jehová y al enemigo derrotó, nuestra victoria por él fue. Todos debemos darle honor. En el mundo estamos, digamos la historia, que Jesús el Cristo vino a morir. No desmayes nadie, que ya llegaremos a la patria eterna que fue a preparar. Él ha peleado contra el mal, la vida ya nos concedió. Con su poder Él ya triunfó. Todos debemos darle honor. En el mundo estamos, digamos la historia, que Jesús el Cristo vino a morir. No desmayes nadie, Que ya llegaremos
cielo y tierra cante a Él la gloria de su gran poder. Todos debemos dar honor. En el mundo estamos, digamos la historia que Jesús el Cristo vino a morir. No desmaye nadie, que ya llegaremos a la patria eterna. Él fue a preparar, ya está perdida Nuestra fe y la esperanza de salud. Pero mi Dios mostró su amor. Todos debemos dar honor. En el mundo estamos, digamos la historia que Jesús el Cristo vino a morir. No desmaye nadie, que ya llegaremos a la patria eterna. Él fue a preparar. Amén. Así es. Sí, amén. Qué hermosa alabanza nosotros le hemos entonado a nuestro Dios, donde sabemos, donde vivimos, donde experimentamos día a día ese amor que Cristo ha mostrado por cada uno de vosotros. Ruego a la iglesia del Señor que tomen asiento un momento y después de alegrarnos en la hermosa alabanza que entonáis de alegría, en son de bienvenida por su hermano, las palabras hermosas que en representación de cada uno de vosotros escucho de vuestro pastor distrital en estos lugares, y de esta hermosa alabanza que nos sigue recordando del amor, del sacrificio y de nuestro Señor que hizo por nosotros, es muy importante que recordemos, que platiquemos de las cosas, hermanos, de nuestro Dios, para seguir, hermanos, enriqueciéndonos en ellas y así seguir edificando nuestra vida, nuestra fe, hasta el día de su venida. Hay un tema, hermanos, que su hermano, o para su hermano Nazón, es de suma importancia. Pues su hermano Nazón ha venido, hermanos, recordando las bendiciones que de Dios hemos recibido. La vida eterna que Dios nos ha permitido. El libre albedrío que Dios nos ha, hermanos, facultado de tener para decidir servir al Señor con nuestra propia voluntad. Habló su hermano de la vida eterna, pero también es muy importante que nosotros recordemos que esta promesa de salvación que hemos recibido de parte de nuestro Dios no es una promesa que ya garantizó la misma, sino que Dios, al darnos esta bendición, esta promesa de salvación, Dios quiere que trabajemos en ella hasta el día de su venida. O sea, que el hecho de que nosotros fuimos abarcados en esta gracia y por el bautismo, que es lo que vamos a ver más adelante, Dios nos ofrece esta salvación. No por eso quiere decir que el hermano se tiene que descuidar, sino que el tiempo que nosotros duremos sobre la faz de la tierra, procuraremos buscar vivir en santidad conforme es la voluntad de Dios, para entonces sí poder expresar con libertad aquellas palabras que decía el apóstol Pablo: he acabado la buena batalla de la fe,
He terminado conforme Dios me lo ha encomendado. Por lo tanto, solamente me espera, ¿qué cosa? La corona de la vida eterna. Y en esta fe y en este conocimiento, no en nuestro conocimiento humano, no en nuestros propios razonamientos, como lo dije, si mal no recuerdo, en Juárez o en Hermosillo, no, hermanos, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios, sigamos nosotros caminando por fe hasta alcanzar la vida eterna. Entonces su hermano quiere hablar, sabiendo que no solamente estoy ante los hermanos del estado de Baja California Sur, sino que toda la iglesia universal, que en los más de 50 países nos están, hermanos, viendo y siendo parte también de este consejo, llegue también a ellos para que también haga eco en su vida y así continuemos nuestro caminar. Va a hablar su hermano acerca del cuidado de la salvación. ¿De qué va a hablar su hermano Nazón esta mañana? Sí, Cristo nos ofreció esta salvación. Dios, a través de su Hijo, nos ofrece esta salvación para que todo aquel, dice la palabra de Dios, que en Él, ¿qué cosa? Que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como señalé la semana pasada, hermanos, cuando hablé del amor de Dios y el camino que ya dejó establecido el Señor para que nosotros le amáramos a través de su Hijo Jesucristo, creyendo en Él y sirviéndole a Él. Esta es mi prioridad y la razón del apostolado que yo recibí de parte de Dios. Que todo aquel que crea en Jesucristo, oílo bien, es la encomienda que Dios ha puesto en mis manos, que dando testimonio de mi Señor, que dando testimonio de aquel que me tuvo por fiel poniéndome en este ministerio, que todo aquel que crea este evangelio que Cristo me ha dado no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que hoy, hermanos, me toca recordar este tema porque vosotros ya fuisteis abarcados en esta gracia. Puedo decir, la salvación Dios ya os la ofreció. No, todavía no vivimos en esa salvación, porque todavía tenemos que cuidar, hermanos, esta salvación que Dios nos ha dado. Llegará un día en que ya no estaremos en peligro de perderla, porque hoy todavía, hermanos, en este cuerpo frágil, todavía tenemos ese, hermanos, pendiente de perder esta salvación que Dios nos ha traído. Pero no solamente lo voy a hablar por ti, también lo hablo por las visitas que hoy nos honran con su presencia, y que al estar en este lugar, hoy repito lo que he venido diciendo en mis presentaciones, no es casualidad, mas es Dios el que ha puesto el medio para que tú vengas a este conocimiento de la verdad y entendáis que a Dios no se le sirve como yo quiero, como yo entiendo o en el tiempo que yo quiero. Dios puso un orden, Dios tiene un evangelio, Dios tiene una palabra y a través de él Dios quiere que yo le busque y le sirva. Así es que voy a empezar invitándote a abrir la carta que el apóstol Pablo le escribió a su hijo amado Tito. En el capítulo 3, del verso 3 en adelante, da de lectura para la gloria de nuestro Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sea su santa palabra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No dejamos de reconocer que nosotros éramos en otro tiempo lo más vil de este mundo. No dejamos de reconocer que nosotros éramos lo más despreciado de este mundo. No lo digo porque quiero ofenderte, iglesia del Señor, sino porque quiero que valores la obra, el amor, la oportunidad que Dios nos ha dado. Y nos dice el apóstol Pablo, recordando la condición que gozábamos antes de que Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, nos ofreciera esta salvación. Y nos hace, hermanos, esta observación para que meditemos, hermanos, en ella, para comprender el amor de Dios en plenitud, para que así podamos comprender nosotros nuestro viejo hombre y a través de él, hermanos, vivir en gratitud, buscando siempre, haciendo su santa y su bendita voluntad. Entonces pregunto a la iglesia, ¿cómo era ese hombre antiguo antes de conocer a Cristo, hermanos? Conocer a Cristo no es tener conocimiento de Él. No es decir, sí, yo sé que Cristo es el Hijo de Dios y que Él nos va a salvar y a todos nos ama y a todos nos va a salvar. Eso no es el conocimiento que Cristo quiere. El mundo también creyó en Cristo de esa forma, por encimita. Sí, ese hombre es un hombre de Dios porque las obras que Él hace, nadie las puede hacer si no está Dios en él. Pero cuando dejó de hacer las obras y empezó a predicar su palabra, cuando les dio a conocer al mundo que él no venía a obrar maravillas ni milagros, sino que solamente fue para llamar la atención de un pueblo, hermanos, duro de corazón, y empezó a predicar su evangelio, dice que las gentes se fueron. Porque las gentes quieren el beneficio del cuerpo, quieren el beneficio de esta carne, quieren dinero, quieren salud, quieren poder, quieren grandeza. Todo, hermano, lo que este cuerpo siente inclinación y debilidad por ello. El cuerpo no se preocupa por el alma. El cuerpo no busca las cosas que benefician el alma que está dentro de nosotros. El cuerpo únicamente, nuestra carne únicamente busca los beneficios de esta carne. Dios va más allá de eso. Dios no solamente te ofrece el beneficio de la carne, porque seamos de la iglesia, su hermano lo ha dicho, podemos decir, aquí no hay milagros. Al contrario, si hay un lugar donde hay milagros, es en este lugar. Día a día, Dios va manifestando en nosotros sus maravillas y sus milagros. Hace unos días me decía una hermana que anda con su hermano, varón de Dios, le quiero agradecer. Mire que a mi madre le habían detectado un derrame cerebral y posteriormente en los estudios, hermanos, se asustó mi madre y los médicos estaban muy afligidos. Y de repente le dijeron, señora, parece que nos equivocamos. Parece que no era un derrame cerebral y hubo una mala lectura de nosotros en los exámenes. Y ay, varón de Dios, qué bueno que se equivocaron. No se equivocaron. Nuestro Dios obra maravillosamente con nosotros. Porque tu madre, ¿qué hizo cuando supo que tenía ese mal? Ella confió en su oración y fue a la iglesia y le pidió a Dios, Señor, obra. Y Dios responde. Eres testigo de ello. Cada vez que te enfermas o tienes tribulación o angustia, tú recurres a los ancianos de la iglesia y les pides, hermano, por favor, presénteme. Y los hermanos toman aquel aceite, ¿verdad?, bendecido para estas ocasiones, ponen su mano en tu frente y empiezan a orarle al Señor. Y yo te pregunto, ¿y Dios obra? Así es que estamos nosotros enseñados, porque lo hemos visto, porque somos testigos, que en la iglesia sí hay milagros. Pero esto es lo importante para nosotros.
Los milagros materiales es el eje principal de esta iglesia. Con ello nosotros predicamos a través de los milagros. No, hermanos, seríamos semejantes a los del mundo que no tienen fe ni esperanza. ¿Basados en qué cosa? Basados a este cuerpo y al límite de este cuerpo. No, nosotros vamos más allá de este cuerpo. Nosotros vamos más allá de esta vida. Nuestra esperanza es eterna. Nuestra vida es eterna. Nuestra salvación es eterna. Va más allá de la vida de este cuerpo humano. Pero es importante entenderlo, que aunque tenemos milagros en la iglesia, nosotros no caminamos conforme a los milagros, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y viene el Señor a hacernos recordar cuál era nuestra condición, cuál era nuestra vida, cuál era nuestra forma de ser o de vivir antes, no de creer en Cristo de palabra, antes de conocer a Jesucristo en su doctrina, en su propósito para nosotros, en su hermosa enseñanza. Dice el apóstol del Señor, éramos insensatos. ¿Qué éramos, hermanos? ¿De verdad? ¿Había mucha insensatez de nuestra parte? Así es. Rebeldes. ¿Cómo? ¿Cuántos de ustedes, porque el padre, la madre los corrigió, se iban de su casa? No se sujetaban a ellos, no lo respetaban, porque mi padre era muy duro, mi madre era muy dura, y yo me cansé de sus castigos y mejor me fui de la casa. Porque éramos, ¿qué, hermanos? Rebeldes, extraviados. Extraviados quiere decir que caminábamos según nuestros, ¿qué cosa? Pensamientos e ideas. Esto no quiere decir que el camino era correcto, sino que precisamente al no tener, hermanos, un lugar hacia dónde ir, hacia dónde que dirigirnos, un camino que alguien nos mostrara, hacíamos lo que queríamos. Caminábamos por todos lados porque vivíamos extraviados, no teníamos un punto fijo que seguir, hermanos. Hoy sí, nuestro punto, nuestro núcleo, nuestra meta, nuestro galardón es Jesucristo. Esclavos de concupiscencias. ¿Qué éramos, hermanos? Hacíamos lo que queríamos. Teníamos ganas de emborracharnos, nos emborrachábamos. Tenías ganas de fumar, fumabas. Tenías ganas de decir, hermanos, malas palabras, vivías en ese qué cosa, en ese mundo de concupiscencias. Eras esclavo de qué, de ellas, y deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidias, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Esa era nuestra vida, donde solamente, hermanos, gobernaba nuestro criterio, nuestra forma de pensar, nuestro propio razonamiento. Éramos los que decidíamos qué hacer en nuestra vida. Yo sé lo que yo hago, y ahí estaba demostrada nuestra rebeldía. Si alguien te decía qué hacer, no, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Así éramos. Pero hubo un amor. ¿Cómo dije? Hubo un amor, un divino amor, pues el Señor nos amó como a nadie podía amarnos, y siendo pues nuestra condición lamentable y vil, hermanos, y de lo más bajo, el Señor nos salvó. ¿De dónde nos salvó el Señor? De nuestra forma de vida insensata, rebelde, extraviada, de esclavitud de nuestras concupiscencias, de deleites diversos, de nuestra malicia, de nuestra maldad, de nuestra envidia, de nuestro corazón que era aborrecido y también aborrecía a nuestro prójimo. De ahí, de esa clase de vida, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Por medio de la regeneración. ¿Qué es la regeneración, hermanos? El bautismo. Cuando Cristo pone su primer regla y su primer acto de obediencia a su palabra, que es creer en Él y ser ¿qué cosa?
y ser bautizado en su nombre, ahí el Señor nos ofrece esta salvación. Cuando tú fuiste llamado por Él y obedeciste y creíste y te bautizaste, entonces Dios te ofrece esta hermosa salvación. Este es mi Hijo, dijo el Señor cuando tú bajabas a las aguas bautismales. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi alegría. Y en ese momento, ¿qué hizo el Señor? Nos salvó, nos rescató y nos da una esperanza para que a través de ella nosotros sigamos caminando, ya no en la misma forma de insensatez que vivíamos antes, o de rebeldía, o extraviados, o hermanos esclavos en las concupiscencias, o viviendo con malicia o envidia, o aborreciendo a nuestro prójimo. No, ahora con una esperanza, buscando hacer una voluntad, que es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, aparte de darnos la salvación por ese bautismo, también, hermanos, firma ese contrato hermoso, esa salvación, esa adopción que hace de nosotros, lo firma con su Santo Espíritu que deposita en nosotros. No el espíritu natural de hombre, que ya lo traemos, sino que aparte, ¿qué hace Dios, hermanos? Pone en nosotros ese espíritu, y a través de ese bautismo y la renovación del Espíritu Santo nos da la salvación. Entonces viene una pregunta para nosotros. Ya no bautizamos, ya Dios puso en nosotros el sello de su Santo Espíritu, ya no hay nada más que hacer. Ya hay que cruzarnos de brazos y esperar a que venga nuestra muerte. Ya somos salvos, ya no hay nada más que hacer. Aquí es donde viene, hermanos, la palabra de su hermano a alertarte y a decirte, hermanos, y a explicarte las diferentes etapas de salvación que gozamos nosotros. Y digo diferentes etapas porque aunque la salvación es la misma, en nosotros, hermanos, se vive en diferentes etapas según la circunstancia, según el momento en que estemos viviendo. Así es que, hermanos, yo quiero que esto vosotros lo entendáis, porque vuelvo a repetir, aunque por el bautismo y por el Espíritu Santo Dios nos ofrece esta salvación, no es todo. Ahí empieza, ¿cómo dijo su hermano? Ahí empieza una grande bendición, pero también para nosotros una grande responsabilidad en nuestra vida. Dijo el apóstol Pedro en su primer carta universal, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué hace el bautismo? No siente tu alma, no experimenta tu alma cuando recién baja las aguas bautismales o recibe el Espíritu Santo. No lo digo porque deseemos nosotros la muerte, sino que el alma en ese instante siente tanta seguridad que a veces nuestro espíritu, ¿verdad?, saca, ¿verdad?, de la abundancia que hay en él, que es el Espíritu de Dios, y pensamos y deseamos este deseo, ¿verdad? Como quisiera que ahorita Dios me recogiera. ¿Por qué deseamos la muerte? Porque hay una seguridad que en aquel momento en que bajamos a las aguas bautismales, que no solamente es cumplimiento a su palabra en el primer acto de obediencia a su doctrina, sino que aparte el bautismo, hermanos, nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos pone, hermanos, en comunión con nuestro Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio de que verdaderamente nosotros somos, ¿qué cosa?
somos hijos de Dios. Y hermano, acaba de recibir y dice: ay, hermano, como quisiera que ahorita el Señor me recogiera, porque el alma se siente segura. El alma se siente que si en ese momento Dios la recoge, no hay ningún pendiente. Porque dice, hermanos, el Espíritu de Dios, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero ¿qué más dice la palabra del Señor? No quita las inmundicias de este cuerpo. Quiere decir que este cuerpo, aunque fue perdonado en todos sus pecados, por muy graves que hayan sido, este cuerpo sigue viviendo en el mundo con estas tentaciones, con estos peligros, con estas provocaciones de Satanás, hermanos. Así es. El Señor Jesucristo nos decía en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, aunque se haya bautizado, aunque haya recibido el Espíritu Santo, entonces el ser bautizado y el recibir el Espíritu Santo no garantiza la salvación. No, eso solamente es una prueba de que Dios te amó y te ofrece su salvación, te la da en tus manos, para que todo aquel que perseverando en el bien hacer pueda ser digno y merecedor de dicha. Así es que aquí no está hablando de la salvación como si ya hubiésemos entrado al reino de los cielos. Precisamente es lo que quiero explicar a la iglesia, que la iglesia sea diligente en cuidar esa salvación que nos fue otorgada mediante un acto del amor de Dios, al entregar, hermanos, a su Hijo amado Jesucristo. Así es que yo quiero dividirlo en 3 etapas que nosotros, los hombres, vivimos esta salvación. La primera etapa, puedo decir, hermanos, que es la etapa más difícil, en un estado frágil y mutable. A ver, ¿la salvación de Dios es mutable? No. La salvación de Dios es cual Él nos la está ofreciendo. Pero en nosotros sí puede cambiar. Sí, hermanos, yo puedo merecer esa salvación y también puedo perderla. Así es que la salvación de Dios es tal cual Él nos la ofrece. Pero en mí esa salvación puede ¿qué? O sea, es mutable, porque yo sí puedo perderla. Aunque Dios me la haya ofrecido, yo puedo perderla. Vamos a entender esto en el nombre del Señor. Esa salvación que alcanzamos en el bautismo, puedo decir que se encuentra en su primera etapa. Esa salvación, hermanos, pero al habernos sido entregado esa salvación en un cuerpo humano, en este cuerpo de carne, revestido de flaquezas, revestido de debilidades, propio de este mundo, hermanos, que siempre siente el deseo, el anhelo de practicar las cosas de este mundo, hermanos. Esa salvación todavía se encuentra en una etapa frágil. ¿Se puede perder? ¿Se puede qué? Se puede perder, puede cambiar. ¿Podemos nosotros cambiar esa oportunidad? Por la condenación, porque así lo dijo el Señor, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no, será condenado. Así es que yo puedo creer al principio, pero si me descuido, puedo yo, que fui abarcado en este amor, yo que a través del bautismo Dios me santificó, me purificó, y a través de su Espíritu Santo Él entró en comunión conmigo, puedo aún así perder esta salvación. Entonces para mí esa oportunidad, esa salvación se encuentra en una situación frágil. Necesita de muchos cuidados, necesita de mucha atención, necesita que día a día, ¿qué cosa? Porque no solamente es en el momento que yo acepté la doctrina, sino que desde aquel momento inicia
un peregrinar, hermanos, en el bien hacer, en hacer la voluntad de nuestro Dios. Y entonces viene la promesa del Señor: y el que perseverare hasta el fin de esta vida humana, entonces dice, será digno de recibir esta salvación. Así es que nos otorgó Dios la salvación, pero se encuentra todavía en un estado frágil, mutable. Si yo la descuido, la puedo perder. Y así será durante todo el tiempo de nuestro peregrinar sobre la faz de la tierra. Mientras mi alma esté revestida de esta carne, esta salvación yo la puedo perder. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15:30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Porque mientras este cuerpo esté presente, este cuerpo sentirá la inclinación de las cosas propias de este mundo, pues de este mundo fue tomado. Por eso el hermano que recibe esta salvación en el bautismo la debe de cuidar, pues es frágil hasta el día en el cual el hermano duerma. Y yo quiero mencionar 5 puntos que nos podrían hacer perder esta salvación, que nos podían separar de esta promesa, de esta esperanza. Existen cosas que ponen en riesgo esta salvación, y la primera de ellas es el pecado. ¿Qué es el pecado? Si tú le preguntas al mundo ¿qué es el pecado?, te dirá: nada es pecado. Somos libres de decidir. A ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos en su mismo ¿qué cosa? Para ellos muchas cosas son ¿qué cosa? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque ellos dan sus razonamientos conforme a su ¿qué cosa? Sus propias decisiones, sus propios pensamientos. Nosotros no. Para nosotros entendemos perfectamente qué es el pecado, y el pecado es hacer todo lo que ofende a nuestro Dios. Para eso es la doctrina de Cristo, para enseñarnos qué es las verdaderas obras que tenemos que hacer, y no el engaño de nuestra mente en hacer lo que nosotros querramos para agradar a Dios. Y nada más así rapidito, hermanos, para no entretenerme, vuelvo, hermanos, a mencionar el caso de Cornelio, que él hacía conforme él pensaba, pero dio la oportunidad a lo que el ángel le dijo, y entonces ya no quiso hacer lo que él pensaba que era bueno para agradar a Dios, sino que hizo llamar a aquel hombre a quien Dios le dio su enseñanza y le dijo: aquí estoy para hacer todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, el pecado para nosotros es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Si el mundo dice tomar y emborracharse es algo normal, Dios te dice: no puedes embriagar tu cuerpo, no puedes descuidar y deteriorar tu cuerpo, porque tu cuerpo es mi templo, tu cuerpo es mi hogar, tu cuerpo es mi casa en donde yo vengo a morar. Y así vas a tratar a ese templo sagrado y bendito que yo justifiqué, que yo limpié, que yo purifiqué, que yo santifiqué. Entonces el mundo te puede decir: esto todo el mundo lo hace. Sí, el mundo lo hace. Los hijos de Dios no podemos caminar en su mismo desenfreno. Nosotros sabemos que hay una palabra, que hay una enseñanza, que hay un evangelio. Para eso vino Cristo al mundo, para poner su palabra y que a través de ella obedezcamos. Bautizarse significa creer. Creer significa conocer su voluntad. Por eso dije, es el primer acto de obediencia. El bautismo es el primer acto ¿de qué? De obediencia, porque entendimos, porque creímos, porque aceptamos. Así es que para aceptar a Cristo no es como yo quiera, no. Y dijo aquel hombre: explícame,
porque no puedo entender lo que estoy leyendo, porque no hay quien me lo explique. Cuando aquel hombre de Dios empezó a explicarle, aquel eunuco, sin duda, hermanos, tuvo que hablarle de dos temas muy importantes, ¿sí? Que viene siendo la salvación que a través de Jesucristo nos es otorgada al hombre, y en segundo lugar, el primer acto de obediencia, que es el bautismo. Sin duda, fueron los dos temas principales. Tal vez habló más, tal vez, hermanos, no le dio tiempo, pero bastó con entender esos dos temas, porque dice la palabra de Dios que cuando pasaban por un lugar donde había agua, aquel eunuco sintió una inquietud en su corazón. Aquí hay agua. Oyó, pero aparte de oír, hermanos, quiso obedecer. ¿Y por qué quiso obedecer? Porque creyó. Precisamente la obediencia viene, hermanos, a raíz de creer en Jesucristo. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero dar también el primer paso de obediencia. Dije el primero, no el único. Primero quiere decir que hay ¿qué cosa? Cuando decimos único, es solamente uno y ya. Cuando decimos primero, es la secuencia de ¿qué cosa? De una serie de condiciones. Así es que el bautismo es el primer acto de obediencia. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees que Jesucristo es el que Dios ha enviado para salvar, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo baja, hermanos. Qué bonita bendición, ¿verdad? Porque entendió, porque comprendió, porque hizo conforme Cristo lo ha establecido. Cuando obramos y hacemos lo que Cristo no ha establecido, aunque te refugies en tu razonamiento, pues yo creo que Cristo es bueno y no es malo, y Él nos va a amar a todos y a todos nos va a perdonar. Entonces, ¿para qué vino? ¿Para qué murió por nosotros? Si de todos modos nos iba a salvar al mundo, hiciéramos lo que hiciéramos, ¿cuál fue el propósito de su sufrimiento, de su dolor y de su muerte? Y muerte, hermanos, de cruz. Esto quiere decir dolorosa, afrentosa, ignominiosa. ¿Cuál fue el caso? No, sin embargo, Él lo hizo porque dejó una palabra para que todo aquel que en Él crea. Y aquí viene su primer acto de obediencia. Así es que para el cristiano, el pecado es apartarse. ¿Es qué? De la voluntad de Dios. Puede decir alguno, yo no lo conocía. Yo no sabía esa voluntad de Dios. Por eso en nosotros, los miembros de la iglesia, la luz del mundo, los miembros de la iglesia del Dios vivo con el valor de la verdad, existe un compromiso y una responsabilidad, que esa bendita doctrina que de gracia recibimos, la tenemos que, ¿qué cosa? Si la sociedad, si el mundo, si tu vecino, si hermanos, si tu pariente, si tu compañero de trabajo, de escuela, la aceptó, gloria a Dios. Y si no, hermanos, nosotros cumplimos. Porque llegará un momento, hermanos, del juicio en que Dios nos apartará, y ahí no podrás decir, nunca me hablaron de Cristo, porque ahí el Señor vendrá en su juicio. A ver, yo mandé a mis ángeles. Sí, porque también en la tierra hay ángeles de luz. Vosotros sois esos ángeles que Dios manda por las calles para que anunciéis su verdad. Señores, que yo no sabía. Entonces no me digas que nunca oíste hablar de mí, porque ni siquiera te diste la oportunidad de escucharlos. Pero ¿cuántos de ustedes vivían en el mundo y semejante a aquel eunuco oíste aquella voz y tu alma brincó de alegría? Ay, hermano, qué cosas tan hermosas me predica. Ay, hermana, nunca había escuchado estas maravillas tan hermosas. ¿Y qué debo hacer para poder ser parte de la familia de Dios? El primer paso de obediencia, que es bautizarse. El segundo, hacer la voluntad de Dios, porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es el pecado, hermanos? Hacer todo lo contrario
a la voluntad de Dios. Así es que, aunque tú sepas lo que es bueno, mientras no lo practiques, al no practicar lo que Dios quiere que hagas, eso ya te es contado como pecado. En segundo lugar, las corrientes del mundo. La corriente del mundo en sus costumbres, en sus tradiciones, en su libertinaje. Y que, hermanos, tú te sientas, el joven se siente, ay, hermanos, que yo quiero correr en su mismo desenfreno. Qué fácil es para esta carne, ¿verdad? Sentirse, ¿qué cosa? Principalmente en la juventud o en la niñez, pero más en la adolescencia, cuando aquel jovencito, ¿verdad?, todavía no alcanza a comprender bien la herencia que le ha tocado y ve, hermano, las costumbres y tradiciones del mundo y dice, yo también quiero ser parte de aquello. La corriente del mundo como segundo lugar también nos puede apartar. Así de fácil. Le dijo aquella mujer a José, anda José, ven, duerme conmigo. Pero aquel hombre que tenía el temor de Dios, Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Dios. Su temor no era la mujer, su temor no era a Potifar, su patrón, su temor era ¿quién, hermanos? Pero no un temor de miedo, un temor de reverencia, un temor de respeto. No, señora, yo no puedo dormir con usted. No seas tonto, conmigo vas a tener más dinero, vas a tener más poder con tu patrón. No, señora, es que yo no vengo a agradarle a usted, yo estoy para agradar. Así me enseñó mi padre, a buscar hacer la voluntad de mi Dios. Así es que dejarte llevar por esa corriente del mundo también nos hace perder, hermanos, esta salvación. Las malas conversaciones, el que escuches, el que oigas, el que estés atento a aquellas personas que quieren desvirtuar la obra de Dios. No te dejes engañar, son palabrerías. Mira, Dios es amor y Dios a todos nos ama. Eso es lo que el mundo quiere que pienses. Por eso se mete de esa forma. ¿Qué cosa? Como la serpiente se metió, hermanos, en los pensamientos del hombre al principio. Así es que Dios te dijo que esto iba a pasar. No te creas, eso es mentira. Bien sabe Dios que el día que tú pruebes de este fruto, seréis semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Y ahí está la serpiente, jugando con las palabras para hacerle sentir al hombre que podría ser tan grande como Dios. Y el hombre atraído, hermanos, por aquella conversación, la mujer atraída por aquella conversación que sostuvo con la serpiente antigua, que es Satanás. Entonces no voy a morir. No, prueba para que veas. Al contrario, vas a discernir como Dios entre lo bueno y lo malo. Y la mujer se deja engañar. Y el hombre se deja engañar. Así de fácil. ¿Qué cosa? No, hermano, mi fe está firme, mi fe está fuerte. Así es que a mí, aunque me junte con los enemigos de la iglesia, a mí no me pasa nada. No creas que porque tú estás limpio, al tomar un sartén de suciedad, aquel sartén se va a limpiar. Aunque tú estés limpio, por más limpio que estés, en el momento que tocas aquel sartén lleno de inmundicia, hermanos, en ese momento tus manos se van a ensuciar. ¿Sí, hermanos? No, hermano, pero eso no puede ser. Yo te lo estoy diciendo, yo te lo estoy advirtiendo. No quieras sentirte más sabio que Dios, porque Dios nos enseña a que el avisado, ¿qué cosa? Ve el mar y ¿qué hace? ¿No lo vemos el ejemplo en los animalitos, hermanos? Un animalito, un perrito, un gatito, hermanos, cuando pasa por un lugar, hermanos, y ahí se tropezó en un agujerito o en un hoyo, hermanos, o algo le pasó en aquel lugar. Aquel animalito, cuando va otra vez a pasar, se regresa y prefiere darle la vuelta porque supo que ahí le sucedió algo malo. Lamentablemente nosotros que tenemos entendimiento, nosotros que tenemos razón, nosotros que tenemos inteligencia, nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, a mí no me pasa nada. No, sí te pasa. Las malas conversaciones, otra vez, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, la buena enseñanza que de Dios ha recibido. En cuarto lugar,
la desobediencia. Cuando se te enseña, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Cuando tu hermano Nazón, a través de los ministros, hermanos, que son mis brazos, mis ojos, mis bocas, te predican este hermoso evangelio y tú desobedeces a él, también te aparta, hermanos, de la voluntad de Dios. Porque mi palabra, mi predicación no es para beneficio de mi carne, no es para beneficio de mi persona o de mi familia, es para beneficio de tu alma. Yo no estoy buscando un beneficio propio, hermanos, no. Dios me ha prometido y me ha garantizado ya un lugar con Él en los cielos. Pero mi obligación aquí en la tierra eres tú, tu salvación, tu perseverancia en el bien hacer. Así es que cuando nosotros nos sentimos, ¿verdad?, autosuficientes y no queremos obedecer. Ay, hermano de Benjamín, ay, hermano José, ay, hermano David, ¿qué me va a enseñar usted a mí si yo ya sé lo que tengo que hacer? Pero no lo hace. Literalmente conoce la doctrina, literalmente conoce los textos. Ya sé el texto que me va a decir, ya sé el consejo que me va a dar, ya sé lo que me va a decir. Sí, pero al no hacerlo, quiere decir no solamente que no lo conoces, sino que tu soberbia, ¿verdad?, se impone para no acatar, sino todo lo contrario, para desobedecer. Entonces, la desobediencia también nos hace perder la salvación. Porque si no obedecemos hasta el final de nuestra vida, ¿de qué nos sirvió? Pero fui bautizado. Así decían, así nos dice el Señor, que dirán algunos, ¿verdad? Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice grandes cosas. Podrán también muchos decir, en tu nombre me bauticé. Señor, en tu nombre, glorificando tu nombre, recibí el Espíritu Santo. Qué tristeza que Él nos tenga que decir, apartaos de mí. Otra vez, ¿cuál palabra dijiste? Que es un obrador de maldad. Aquel que hace ¿qué cosa? Así es que Dios te va a juzgar por tu bautismo. Dios te va a juzgar por un día que bajaste a las aguas bautismales o por un día que recibiste el Espíritu Santo. No, Dios te va a juzgar por tus ¿qué? Pudiste haberte bautizado en el nombre de Cristo, pudiste haber recibido el Espíritu Santo. Por eso dije, esta salvación ahorita Dios nos la ofrece, pero ahorita se encuentra en un estado frágil, en una situación mutable, en el cual podemos nosotros cambiar esta promesa y cambiar la salvación por la condenación, cuando en esos aspectos que tu hermano está explicando, nosotros queremos, ¿verdad?, hacer nuestra voluntad. Para agradar a Dios, no lo voy a agradar como yo quiera. Para agradar a Dios, lo tengo que hacer conforme Él lo ha indicado, conforme Él lo ha establecido. Si no, no puedo agradar a Dios. No vengo yo a decirle a Dios como aquel barro le dice al alfarero, ¿por qué me hiciste? No, yo como barro le digo a Dios, Señor, barro en tus manos yo quiero ser, para que tú hagas de mí, porque para eso yo vine a ti, para que tú me moldees, para que tú me hagas, para que tú me formes. ¿Cuándo Dios va a formar en ti el hombre perfecto? ¿Cuándo Dios va a formar en ti la mujer perfecta? Cuando tú te dejes moldear por sus manos, que es su voluntad, que es su palabra. Entonces, desobedecer la voluntad de Dios también nos hace perder nuestra salvación. Y algo que nosotros creemos que no es de importancia, pero hoy te lo vengo a decir, es una de las primeras cosas que tenemos que cuidar: el dejar de congregarnos. Me estoy refiriendo el dejar de ir a la iglesia, el dejar de ir a la oración, el olvidarnos del compromiso que tenemos con Dios de escuchar su palabra día a día. No, hermano, yo no puedo ir a la oración, pero yo en mi casa solito, ahí yo leo la Biblia. Ahí no está Dios contigo.
Muchas veces escuchamos del apóstol Samuel y nos decía cuántas veces en este libro está Satanás. Hoy nomás esa barbaridad, lo que está diciendo el hombre de Dios, que en este libro se encuentra Satanás. Y él nos explicaba, ¿verdad? Cuando está la explicación del ministro, dándote no la lectura, sino el razonamiento. No lo escrito, sino lo que Dios está poniendo en los labios de aquel hermano. Y tú estás más concentrado en esta lectura. Ahí está Satanás, engañándote que a través de la lectura tú vas a encontrar la santidad. Y no es así. La santidad que conseguimos a través del bautismo, la podemos conservar a través de conocer su palabra. Y la palabra de Dios, hermanos, es la que viene por revelación. Si no, hermanos, todos los que predican de este libro, podríamos decir, pues todos son de Dios. Pero a veces vemos que, ¿verdad?, dejándose llevar por la letra, ellos mismos contradicen la voluntad de Dios, porque se dejan llevar, ¿qué cosa? Por la letra. Entonces, este libro es malo. Al contrario, este libro da testimonio de que somos la iglesia verdadera de Dios. En él podemos comprobar nosotros que toda nuestra predicación, que todos nuestros actos, que todo lo que se nos enseña en la iglesia, todo está aquí escrito conforme lo hacía la iglesia primitiva. Pero no nos rige este libro. Hay otro libro santo, por Dios inspirado, el manantial de las verdades de Dios, que no es letra, que es espíritu, que no es letra, que es revelación, que no es letra, que es palabra viva. Y esa palabra viva, hermanos, ¿dónde se recuerda? En la casa de oración. No en tu casa leyendo la Biblia. ¿En dónde se escucha? Y así como la fe nace por el oír de la palabra de Dios, esta fe que es perfeccionable. ¿Qué quiere decir perfeccionable? Que la podemos, ¿qué cosa? Ir perfeccionando día a día. ¿En dónde se va a perfeccionar? Agarrando un día diario de lectura ahí en tu casa, en tu oficina, en tu escuela, ahí en tu tiempo libre, leyendo 1 hora diaria en este libro. Ahí vas a perfeccionar tu fe. Por eso aquel hombre le decía, pero ¿y entiendes lo que lees? ¿Cómo encontró el hombre de Dios aquel eunuco? Perturbado en su mente. Había confusión en su corazón. Leía y leía, y él mismo le pregunta, ¿de quién habla? ¿De quién dice? ¿Qué son estas cosas maravillosas que estoy leyendo? Pues no estás entendiendo. ¿Y cómo quieres que entienda? Si no hay, ¿qué cosa? Si no hay quien me lo explique. En la casa de oración, todos los días, el Espíritu de Dios desciende sobre aquel hermano, sobre aquella hermana que le tocó la oración. Y aunque nosotros juzguemos la apariencia, ay, le tocó al hermano nuevo, le tocó a la hermana que no sabe hablar. Pero fíjate, cuando tú no vas a juzgar, cuando tú no vas con prejuicios, cuando tú no vas, hermanos, a menospreciar al hermano, a la hermana que va a hablar, sino que, como dice la alabanza, vas a buscar una bendición. Llega un momento en que el hermano te da una palabra, un razonamiento, un testimonio, y ahí te quedas tú sorprendido. Qué hermosa palabra, Señor. Ay, el hermano, pues a lo mejor no la supo decir, pero en su momento tú viniste a él, lo usaste y dejó una palabra que edificó mi alma, que ayudó a que mi fe se siguiera, ¿qué cosa? Perfeccionando. Porque ahí es donde Dios quiere que nos congreguemos para recibir esa instrucción día a día. Hermano, ¿y para qué quiero esa instrucción si la puedo leer? La instrucción de Dios no está en este libro. Repito otra vez, aunque este libro da testimonio de que todo lo que hacemos es conforme a la voluntad de Dios, la instrucción verdadera de Dios está en las casas de oraciones, donde Dios se manifiesta,
donde Dios te abre tu entendimiento, donde tú cuando llegas a aquel lugar, lo primero que hace, hermanos, el hermano o la hermana, antes de empezar su explicación, te invita a hacer ¿una qué? Una consagración de cantos, de oraciones, para que Dios, ¿qué cosa? Venga a hacer en ti. Y dedicamos la mitad de aquel momento que estamos en oración, lo dedicamos ¿a qué cosa? A congraciarnos con Dios, a consagrar nuestra carne, a consagrar nuestro espíritu. Y desde la primera oración que hacemos, la cual le llamamos la oración ¿de qué? De reconciliación. Señor, ayúdame. Si en algo te ofendí, si algo en el trabajo, en la escuela, en mi vida cotidiana hice que te ofendía, discúlpame, Señor. Permíteme estar libre delante de ti, y que esta mañana o esta tarde que yo he venido a buscar tu consejo venga a edificar mi espíritu y mi fe. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, cuando el hermano llegó a su consagración y hace su oración y canta cantos al Señor, y en el salmo se alegra y da glorias a Dios, parece que no, pero aquella alma se está consagrando. Lo más bonito, se está congraciando con Dios. Dios mira aquellos cantos, Dios mira aquellas oraciones, cual incienso que sube delante de su presencia, y hace no solamente que voltee a ver, sino que Él desciende a ti y mora en tu cuerpo. Y cuando llega aquella palabra, no importa que sea el hermano más humilde o más torpe humanamente de hablar, eso no importa. Dios aún en ellos se manifiesta. Cuando Dios viene a ti, aún aquella palabra torpe del hombre viene a ser de edificación, porque ya no oyes la voz del hermano, ya oyes la voz de Dios, bendito y alabado. Así es que es importante congregarnos y escuchar su palabra todos los días. Así como tomamos nuestro alimento material todos los días, hasta 3 veces por día, hermanos. Pero no podemos pasar 24 horas sin comer. Ahí está el hermano que está lleno de trabajo, que no ha comido en todo el día, aunque sea de corridito, agarra un pan de la tienda, un virote o algo para alimentarse, para que aquello le dé un poquito de ¿qué? De fuerzas, de energía a su cuerpo. Así es nuestra alma, necesita de Dios. Y encontrar a Dios no es encontrarlo con la forma que yo quiero, de las maneras que yo creo, sino sujetarme a como Él quiere que lo busque, en el lugar que Él, ¿qué cosa? Que Él ha indicado, y a través de esa obediencia encontrar su santa bendición. Así es que 5 cosas: el pecado, la corriente del mundo, las malas conversaciones, la desobediencia y el dejar de ¿qué, hermanos? De congregarnos en la iglesia del Señor. Pero es que, hermano, ya sé lo que van a hablar. Ya el hermano ya dijo que iba a hablar todo este mes de la ofrenda o de la elección. Ya sé lo que va a decir el hermano, creyéndose ser sabios. ¿Qué cosa, hermanos? Se hacen soberbios, patos, necios, y no hacen más que despertar la ira de nuestro Dios. Todo esto pone en peligro la salvación alcanzada, hermanos, en el bautismo. La ponemos en riesgo cuando queremos servir a Dios a nuestra idea y apartándonos de lo que ya Dios ha establecido. No podemos hallar a Dios si no es de la forma que Él, hermanos, lo ha establecido. Tú no puedes entrar a una escuela si no te sujetas a las reglas de esa escuela. Tú no puedes trabajar en una empresa si no te sujetas a las reglas de esa empresa. Tú no puedes estar en una asociación si no te sujetas a las reglas de esa asociación. Tú no puedes servir a Dios si no lo haces como Dios ya lo ha establecido. No es como tú quieras. Qué curioso que el hombre entiende que para todas las cosas hay un orden, pero cuando se trata de Dios, dice el hombre: yo no tengo tiempo, yo como yo crea, yo lo voy a hacer. Y entonces, tratándose de Dios, el hombre pone sus condiciones, el hombre pone sus tiempos, el hombre pone sus áreas. No es así, hermanos. En esta etapa, sobre todo, hermanos,
en esta etapa inicial donde Dios nos ofrece la salvación, es de mucho riesgo apartarse de la iglesia y dejar de congregarnos a ellas. Pues desde un principio el Señor añadía, dice la palabra de nuestro Señor, ¿verdad?, a los que habían de ser salvos. ¿Añadía a dónde, hermanos? A la iglesia. ¿Y se congregaban? Sí, hermanos, juntamente con los apóstoles y con sus familias. Mientras la salvación se encuentra en su fase inicial, el hermano, la hermana se debe de ocupar, hermanos, en cuidarla, siendo activo, ferviente y fiel. ¿No escuchamos muchas veces este consejo del apóstol Samuel, hermanos? Que Dios nos encuentre, ¿qué cosa? Activos, fervientes, adorando a nuestro Dios, siendo obedientes y abundando siempre en buenas obras. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia que estaba en Filipo, hermanos, en el capítulo 2, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y ¿qué cosa? Así es que no nada más es bautizarnos y ya se terminó nuestro trabajo. No, tenemos que ocuparnos. ¿Qué cosa? ¿Qué significa ocuparnos? Dedicarle tiempo, dedicarle pensamiento, dedicarle espacio a nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa temor? Que tengas miedo de Dios, que le tengas, hermanos, ¿verdad? Mucho es. No, hermanos. El temor que nos enseña el Espíritu de Dios a nosotros, a Dios, es un temor reverente. Sí, hermanos, bendito y alabado sea su nombre. El tiempo se nos está yendo, hermanos. Vamos a hablar de la segunda etapa de la salvación, que es un estado de bienaventuranza. Dijimos que la salvación en su fase inicial se refería, hermanos, al tiempo de nuestro peregrinar sobre la faz de la tierra. Pero cuando esta vida terrenal se acaba y el hermano se ha mantenido haciendo la voluntad de Dios, aquella salvación se vuelve segura, se vuelve inmutable, ya no puede cambiarse, inamovible. Podemos decir que entramos en una etapa de bienaventuranza. Decimos nosotros una etapa de triunfo. ¿Sí, hermanos? Cuando el hermano ha dormido en los brazos del Señor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, en el nombre del Señor. Ayúdenme, por favor. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dios le pague a nuestro hermano. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Por eso nos alegramos nosotros cuando un hermano, hermanos, duerme en los brazos del Señor. Decimos nosotros, porque ha triunfado. La salvación que Dios le otorgó desde su bautismo, ahora que el hermano durmió en los brazos del Señor, ya está asegurada. No, todavía no es parte, todavía no la recibe, pero ya no está en una etapa frágil. En el momento que el hermano dejó de vivir y que este cuerpo se muere, su espíritu, su alma, que va, hermanos, al lugar de descanso en el seno de Abraham, hermanos, su alma ya se encuentra asegurada. Ya su alma está, ¿qué cosa, hermanos? Gimiendo, diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo me vas a hacer justicia? Porque aquella alma ya sabe que el paso que sigue es precisamente la salvación, es precisamente la vida eterna. Dice el Espíritu de Dios: escribe. Fíjate qué bonito. Bienaventurados. ¿Qué cosa? A ver, esa alma que está en el seno de Abraham. No, todavía no son salvos, Están esperando, ¿qué cosa? El galardón que se les va a dar cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia.
Entonces vendrá, hermanos, ¿qué cosa? Por aquellos que hayamos quedado con vida, que en un abrir y cerrar de ojos seremos, ¿qué cosa? Transformados en un nuevo ser. Luego a ellos, hermanos, irá el Señor y juntos nos llevará, hermanos, a las bodas del Cordero. Así es que cuando el hermano durmió, cuando el hermano muere en su cuerpo carnal, dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos. ¿Quiénes? ¿Cuáles muertos? Los que mueren en el Señor. Porque ante este cuerpo murió, hermanos, vuelvo a repetirlo, el espíritu, ¿qué hace? Va, hermanos, a un lugar de espera. Nosotros le llamamos el seno de Abraham o los brazos de Cristo nuestro Señor. Sí, dice el espíritu: descansarán de sus trabajos, porque sus obras, porque ¿qué cosa? ¿Qué los acompañan a ellos? Qué bonito. Ya están esperando, ¿qué cosa? La justicia del Señor. Ya están esperando aquel galardón. Ya esta salvación que Dios les otorgó ya dejó de estar en una etapa de fragilidad. Porque mientras viva este cuerpo humano y esté siempre, hermanos, con vida, siempre estará la salvación en una etapa frágil de nuestra vida. Pero los que mueren en el Señor, esto es, los que murieron cumpliendo su voluntad, dice el Espíritu de Dios, ahora entran en una etapa de estar y de ser bien, ¿qué cosa? Bienaventurados. De aquí en adelante ya son bienaventurados. Su salvación ya no se les quita, ya no puede ser ya no es mutable, ya no están en una etapa de fragilidad, ya tienen la salvación. ¿Qué cosa? Vuelvo a repetir, no viven en salvación todavía. Es como el hombre que compra una casa, hermanos, y la paga, ¿verdad? Aunque tiene, hermanos, una fecha de entrega aquel hombre, y le dicen: Señor, esta casa, pues los dueños la van a deshabitar. Pide 3 meses, 6 meses, 1 año, qué sé yo, ¿verdad? Hasta entonces usted la podrá habitar. Pero ya la pagaste, ya hubo un contrato, ya te dijeron que en tanto tiempo la van a desalojar. Ya sabes que aquella casa es tuya, ya hay seguridad de que aquella propiedad ya es tuya. Solo es momento de que, solo es cosa de que de esperar un momento, un tiempo, para ya hacer uso de aquel hogar. Así es los que duermen en el Señor. Ya saben que está asegurada la salvación. Ya en ese momento ya no peligra su salvación. Por eso claman. ¿Por eso qué? Por eso claman, por eso gimen, por eso le dicen al Señor: ya, Señor, por favor, ya. Porque ya quieren ser, ¿qué? Ya quieren ser, hermanos, premiados con esa salvación. Por eso dijo el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo el Señor? Preparando nuestra salvación, preparando nuestra morada, preparando el lugar donde nosotros vamos a vivir eternamente con Él. El Señor nos dará entonces esa posesión cuando Dios nos diga: venid, benditos de mi Padre, heredadme el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero entre tanto nos entrega el Señor esa morada celestial, la vida eterna, esa casa no hecha por manos de hombre, eterna en los cielos. Nos dio unas arras, un adelanto de esa gloria, una prueba de que cumplirá su promesa si nosotros cumplimos la nuestra. Porque la promesa que hicimos nosotros en el bautismo fue: ¿está usted dispuesto a dejar el mundo y qué? ¿Sí, hermanos? En ese contrato, en ese bautismo, no solamente Dios nos prometió la vida eterna, no solamente Dios nos prometió la salvación, también nosotros. ¿Sí, hermanos? Y el hermano nos hizo la pregunta: ¿están ustedes dispuestos a renunciar al mundo y sus halagos?
Y como una firma levantamos nuestro brazo derecho y dijimos: amén, estamos dispuestos. Hay una doctrina, hay una enseñanza que nos rige, que nos gobierna, que nos va dirigiendo, que a través de la elección el Señor nos va marcando. ¿Están ustedes dispuestos a seguirla, a acatarla? Y esa doctrina se convierte en una regla de fe. ¿Y nosotros qué respondimos? Amén. Es más, también como una última pregunta se nos dijo: si alguna vez ustedes llegasen a apartarse de la iglesia, a retirarse, ¿están dispuestos? ¿Están de acuerdo a que el ministro o algún hermano que el ministro mande vaya otra vez a invitarlos y a recordarles de esta salvación? Y nosotros volvimos a levantar nuestra mano y dijimos: amén. Así es que también nosotros prometimos. Él prometió a nosotros la salvación, la vida eterna, y nosotros le prometimos ser fiel hasta la muerte de este cuerpo. ¿Qué, hermanos? Porque en el momento que este cuerpo deja de existir, somos ya bienaventurados. Y dice el hermano: estamos velando no a un muerto, estamos velando a un alma que triunfó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así es que el Señor nos da, hermanos, unas arras, un adelanto de esa gloria, una prueba de que cumplirá su promesa si nosotros cumplimos la nuestra. Nos dio como prueba su amor, de su amor, hermanos, nos dio el Espíritu Santo, que, como lo dije anteriormente, ese Espíritu ablanda nuestro corazón, porque nuestro corazón en el mundo, ¿cómo está, hermanos? Es un corazón que, hermanos, duro, como una piedra, no puede cambiar. Pero el Espíritu Santo que Dios deposita en nosotros, que convierte este corazón de piedra, lo convierte en un corazón de carne, blando, para entender y aceptar y obrar según qué cosa, según su voluntad. Pero aparte de hacer nuestra carne noble y blanda para obedecer a Dios, no hacia nuestro espíritu. A nuestro espíritu le da fuerza. A nuestro espíritu le da ¿qué cosa? Fortaleza. Y entonces ese espíritu que ennoblece nuestra carne le da fortaleza a nuestro espíritu para guiarnos a toda para que tome la fuerza de guiar a este cuerpo a toda verdad y a toda justicia. Por lo cual, a los hermanos entonces que han dormido, un miembro de su familia, sea el padre, la madre, un hijo, un esposo u otro familiar, a vosotros les digo: alégrate en el triunfo, hermano, porque más dichoso es el que ha partido que tú, porque el que duerme ahora es bienaventurado. Su salvación. Y ya por último, entro a la tercera etapa de la salvación, que es la vida eterna. Después del juicio de Dios, hermanos, aquellos que descansaban, habiendo alcanzado su salvación desde el día de su bautismo, y lo cuidaron durante toda su vida, quedando asegurada e inmutable ya, hermanos, el momento de dormir en el Señor, aquellos escucharán la voz de la trompeta y recibirán la corona de la vida eterna. Así es que una vez terminado el juicio final, cuando los libros sean abiertos y escuches, hermano y hermana, tu nombre y la voz de Cristo que te dice: venid benditos de mi Padre, puedo decir entonces: la salvación no es otorgada en plenitud, nos es otorgada en plenitud por medio ahora de la vida eterna. Tanto los que queremos con vida como los que están descansando en el seno de Abraham, en ese momento entra la tercera etapa de la salvación, que es disfrutar. ¿Qué cosa? Disfrutar ahora de la vida eterna. Apocalipsis capítulo 20, del versículo 12 en adelante. Ayúdeme, por favor. Para la honra y la gloria del Señor. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios le pague a nuestro hermano. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Sí, hermanos, porque los libros de Dios escriben nuestra historia. Sí, hermanos, todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura. No creas que a Dios se le olvide, hermanos. Dios tiene un libro. No estoy diciendo que es un libro literal y que está... No, hermanos, es una comparación para entender que Dios no olvidará nuestros hechos, nuestras obras, sino que nos da a entender algo que nosotros podamos comprender de cómo será, hermanos, aquel juicio. Y fue un registro, dice el hermano. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Cómo seremos juzgados? ¿Según nuestro razonamiento? ¿Según nuestros pretextos? ¿Según lo que nosotros creemos? ¿Según lo que nosotros pensemos? No, ¿según nuestras qué? Según nuestras obras. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ese será lanzado al fuego eterno, que es, hermanos, el mismo infierno. Aquí entonces acaba el juicio de Dios. Y el que no se halló inscrito en ese libro fue lanzado al lado del fuego. Pero aquellos que, hermanos, oyeron su nombre inscritos en aquel libro, escucharán, hermanos, aquella hermosa voz, promesa que Cristo nos ha dado. Y quiero terminar con esta promesa que Dios nos ha dado, que Él mismo lo relata en Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Versículo 34. Deja que me acorte porque el tiempo se nos fue, hermanos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero luego me brinco al 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los otros justos a la vida eterna. En la vida eterna, iglesia del Señor, ya no hay llanto, ya no hay dolor, no habrá separación. En la vida eterna el tiempo ya no existe, ni el peligro ni la muerte, porque la vida eterna es la felicidad por siempre. Es un lugar más bello, inimaginable, donde ojo no vio, ni oído escuchó, donde el alma disfruta y disfrutará de la comunión con su Dios y con Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, donde con mayor gloria alabaremos a Dios, y unidos con todos los santos y aquellos que nos precedieron en perfección, viviremos en forma sempiterna. Ahí veremos a Cristo, ahí veremos al hermano Aarón, ahí nos encontraremos con el hermano Samuel. Ahí te encontrarás con tus seres amados, y de forma gloriosa, con un cuerpo celestial. Así estaremos con Dios por toda la eternidad. Mira, hermanos, entonces qué bueno es ocuparnos de nuestra salvación con temor. ¿Y qué cosa?
con temor y temblor, y no descuidar esa salvación tan grande que nos fue otorgada desde nuestro bautismo, sino todo lo contrario, todos los días ocuparnos de ella, porque vuelvo a repetirte, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios nos prometió esta salvación, créemelo, esa salvación algún día la hemos de obtener con la ayuda de nuestro Dios. Dios te ayude entonces, Iglesia de los Cabos, Iglesia del San José, Iglesia de Loreto, Iglesia de La Paz y las iglesias de Baja California Sur. Dios te ayude, Iglesia Universal, a ser parte de esta hermosa salvación que Dios nos ha ofrecido. ¿Quieres que entonemos con alegría otra alabanza al Señor? La alabanza número 28, al Rey de los Reyes.